Bueno, la verdad es que les cuento un poco lo que voy a hacer ahora, y es un poco dar un diagnóstico de cómo es que llegamos acá. Yo no pretendo dar la explicación de la crisis, de la explosión social, porque la verdad es que nadie la había previsto, nadie la había anticipado, y es bastante novedosa y inédita, pero sí habían una serie como de indicaciones que daban cuenta de una tensión muy fuerte y de que de alguna forma también una cierta incapacidad del sistema político de responder a esas tensiones adecuadamente. Y eso no desde el último año, desde los últimos 5 años, sino que al menos desde el año 2000, ¿no? Pero yo quiero hacer una mirada también un poco más atrás, digamos, ¿no? Más de largo plazo, sobre cómo es que se llega a esto. Y para eso vamos a ver algunas como definiciones clave, como marcos conceptuales, y también sobre como 2 modelos, en realidad 3, que son el modelo socialista, el modelo de Estado de bienestar y el modelo neoliberal. Y después ir viendo cómo es que pasamos desde uno a otro, ¿no? Al final algunas líneas de dónde podrían estar las causas. Esa primera definición de política, que es como una definición de trabajo, no pretende ser la definición definitiva de política, porque en realidad si uno pasa de un autor a otro, varía mucho, digamos, ¿no? Pero yo lo veo de esta forma, en un ámbito de lo social, donde hay una interrelación en dinámicas entre el Estado y distintos grupos de la sociedad, ¿no? En dinámicas de poder, de conflicto, de fuerza a veces, de violencia también, de negociación, de cooperación y de consenso. Pretender que la política sea solo consenso y cooperación es no entender lo que es la política, ¿no? Y pretender que solo violencia también no es entender su esencia. Y el objetivo de la política es organizar el funcionamiento de la sociedad, distribuir los recursos, o no distribuirlos, y promover o reclamar hacerlo el bien común. Hay muchos grupos que dicen que promueven el bien común o el interés público. La verdad es que no se puede hacer política sin reclamar o sin decir que uno está promoviendo el bien común. Todo lo hace, desde Hitler hasta Pinochet, hasta Elwin, hasta cualquiera, Bachelet, lo que ustedes quieran. Allende, todos han dicho que promueven el interés común, el interés público. Uno no puede decir que promueve intereses particulares. Yo no puedo decir que estoy promoviendo el interés de los empresarios, ¿no? Sino lo promuevan, dice, bueno, efectivamente lo promueven o reclaman hacerlo, esa es la idea, pero esas son las dinámicas que hay en la política: poder, conflicto, fuerza, negociación, cooperación y consenso. Aquí hay una distinción como útil, en primer lugar, que nos ayuda a entender, digamos, más desde el contexto del periodo de la Guerra Fría, ¿no? La disputa entre capitalismo y socialismo, al menos socialismo real, que fue lo que se instauró en algunos países, como la Unión Soviética y sus satélites, ¿no? En un contexto de unas sociedades complejas, donde hay una especialización del trabajo, donde no hay una producción para la propia subsistencia, sino que en general las personas trabajan para otros y trabajan para satisfacer las necesidades de otros, ¿no? Ambos sistemas. En el caso del sobre la propiedad de los medios de producción, en el caso del capitalismo esa propiedad es privada, y en el caso del socialismo real esa propiedad es pública. O sea, de hecho la revolución socialista lo que hace es expropiar la propiedad, ¿no? La propiedad, la tierra, las empresas, etc. Y todo pasando a una propiedad pública. Y el factor trabajo, en el caso del capitalismo, sigue siendo privada, y también privada en el caso del socialismo real. Y los mecanismos de asignación de los recursos en el caso del capitalismo es el mercado, el mecanismo del mercado que asigna precios y define cantidades a través de la mano invisible, de acuerdo a la oferta y la demanda. Y en el caso del socialismo se hacía a través de la planificación estatal. El mercado
pierde relevancia en ese contexto. Ahora, en el contexto actual, después de la caída de los socialismos reales, muchos piensan en si hay alternativas entre socialismo y capitalismo. Y de hecho, a principios de los 90 se dio una discusión sobre la tercera vía. Se le llamaba así, la tercera vía, una alternativa al socialismo y al capitalismo. Y en realidad, en la literatura de economía política, que es un poco el enfoque desde donde yo les hablo, digamos, no existe una alternativa al socialismo ni al capitalismo. En realidad son todas variedades de capitalismo. Hay mucho escrito sobre ese tema, ¿no? Incluso lo que se conoce como socialismo actual, digamos, en realidad es una variedad de capitalismo, ¿no? Donde el mercado tal vez tiene un rol más pequeño, pero sigue teniendo, por ejemplo, en el caso de China es evidente el capitalismo chino, ¿no? En el caso, el socialismo chino. En el caso del cubano, por ejemplo, hay una mezcla, ¿no? Hay dos sistemas. Uno que para algunos sectores, por ejemplo el turismo, funciona el capitalismo como lo conocemos, ¿no? Y para otros hay una especie de planificación estatal fuerte, y hay el modelo, digamos, rentista petrolero venezolano también, que sigue en vigencia, pero que está quebrado, ¿no? Básicamente. Y después tenemos el neoliberalismo, que serían distintas versiones de neoliberalismo. En el caso chileno, un neoliberalismo más bien extremo, radical, ¿no? La tercera vía, que sería una especie de socialismo o de modelo socialista más moderado. El estado de bienestar, que califica a los países, por ejemplo, del norte de Europa, los países escandinavos, y el capitalismo liberal propiamente, que en realidad es ya un producto histórico que está más bien desaparecido, pero que era el que existía antes de la crisis de los años 30, donde básicamente el único rol que tenía el Estado era entregar o asegurar el funcionamiento de los mercados, y no reconocía ningún rol en el ámbito social. No tenía que redistribuir, no tenía que hacer política social. La pobreza se consideraba como un problema estructural, y se dejaba a la filantropía, a la caridad, a las organizaciones de caridad cristiana hacerse cargo de ese problema. El Estado no reconocía que tenía un rol, ¿no?, con respecto a la redistribución y a las políticas sociales hasta fines del siglo XIX, cuando empieza a haber un cambio. Y el primer país que lo hace es Alemania, en una dictadura, ojo, ¿no? Empieza a introducir y a reconocer que existe un rol del Estado en términos de distribución y de políticas sociales. Vamos a hablar de dos, básicamente, que son el estado de bienestar y el neoliberalismo, caracterizarlos un poquito. En el caso del estado de bienestar, algunas definiciones claves son, la idea del estado de bienestar es un régimen en que el Estado asegura un mínimo de seguridad social a todos sus ciudadanos, ¿no? Ahora, ese mínimo varía del momento histórico y depende mucho de los recursos. Ese mínimo no se puede objetivar. El mínimo del estado de bienestar de Alemania a principios del siglo XX es muy distinto al que tiene hoy, ¿no? El mínimo de un estado de bienestar en un país latinoamericano, un pseudo estado de bienestar a mediados del siglo XX, los años 50, 60, es muy distinto a lo que ocurría, a los mínimos que establecía o que entregaba el Estado europeo, ¿no? Pero hay una preocupación del Estado, un reconocimiento de que el Estado tiene que asegurar, ¿no?, ciertas condiciones, y que eso no puede ser dejado a la filantropía, a la caridad, ¿no? Y el otro término importante es el de decomodificación. Commodities son como cosas que se transan en los mercados, ¿no? Y en este caso el liberalismo clásico trataba el factor trabajo como un commodity, ¿no? Algo cuyo precio de equilibrio o salario de equilibrio lo determinaba el mercado, oferta y demanda, ¿no? Ahora, el problema es que para algunos salarios el nivel de equilibrio está por debajo del nivel de subsistencia, ¿no? Entonces, pero bueno, la mayoría de las personas
tienen un ciclo que está asociado, un ciclo vital que está asociado a los vaivenes del mercado, están sometidos a los vaivenes del mercado, se enferman, dejan de producir, por lo tanto, de trabajar, pueden tener accidentes que signifiquen una discapacidad o una incapacidad parcial o total, y después se jubilan, ¿no? O no se jubilan, no reciben, y por lo tanto necesitan una protección, ¿no? El salario de equilibrio va variando, entonces quedan en una situación de desprotección. Ahora la idea es decomodificar el factor trabajo, eso es lo que se propone el estado de bienestar, es decir, que la persona reciba ciertos servicios mínimos, no tan fundamentalmente porque son reconocidos como derechos sociales, vivienda, salud, educación, pensiones, etc. No tanto como una gracia que les hace el Estado, sino como un derecho, cosa que es muy discutida hasta el día de hoy. Hay corrientes políticas, libertarianismo por ejemplo, que señala que el Estado no tiene, que yo no tengo ninguna obligación, y el Estado no tiene ninguna obligación, y que básicamente cada cual se tiene que rascar con sus propias uñas, ¿no? Hay también tipos de estado de bienestar, no es una sola variedad, hay un estado de bienestar liberal que se da en algunos países, que tiene beneficios modestos y focalizados, como Estados Unidos, Canadá, Australia, estamos hablando de antes de los 80, ¿no? No es el capitalismo de Reagan, posterior a Reagan, de los 80, que instala lo que es un neoliberalismo también en Estados Unidos. Desde el New Deal, que se llama, que es desde la depresión del 30 en adelante, Roosevelt en adelante, hay un estado de bienestar en Estados Unidos, ¿no? Que es muy distinto a lo que existe ahora. Y es un estado de bienestar liberal. Hay un estado de bienestar corporativo que se da en estos países y que entrega beneficio a los trabajadores que son sindicalizados, por lo tanto deja fuera a los que no trabajan, a las mujeres por ejemplo, a los campesinos que no están sindicalizados, etc. Hay un sector importante de la población que no recibe beneficios y son solo los sindicatos, ¿no? Los sindicatos por ejemplo de trabajadores fiscales, de empleados particulares, de empleados públicos, los que reciben beneficios y están protegidos, pero hay una gran masa que no está protegida, ¿no? Y eso es de alguna forma lo que ocurre en varios países de América Latina durante el siglo XX. Un pseudo estado de bienestar corporativo. Los beneficios los recibe una parte nomás, ¿no? Y luego está el estado de bienestar socialdemócrata, que es el de los países escandinavos, donde hay un universalismo, ¿no? Donde todas las personas reciben esos mínimos, ¿no? ¿Por qué se llega a esto? No es por la iluminación de las élites, ¿no? Es básicamente por la política, ¿no? El resultado de esto, el estado de bienestar, se implanta en Alemania primero, porque había un dictador que necesitaba el apoyo de la clase obrera para sostenerse en el poder. Y por eso empieza a entregar beneficios, ¿no? ¿Por qué se dan estas tres variedades? Básicamente la explicación es que hay una negociación interclase. La clase obrera no es mayoría, tampoco lo era durante Allende. El gobierno de la Unidad Popular salió elegido por un 36%, ¿no? Para hacer, grandes cambios sociales se requieren mayorías, se requieren coaliciones, ¿no? Coaliciones políticas. Si no, no son sustentables, si no tienen lo que pasa en Chile, un golpe, ¿no? Entonces hay una lógica de alianza interclase y depende de quién, de si es la clase obrera la que hace como valer sus puntos a través de esta negociación. Se haría en el caso de la clase obrera, que es una clase urbana y rural, una clase rural por ejemplo de pequeños campesinos organizados, ¿no? En el caso de los países nórdicos, ¿no? Logran aliarse con la clase media y establecer un sistema de beneficios universales, ¿no? En el caso de las otras dos modalidades, es la clase media la que se alía, en el caso del estado de bienestar liberal, con la clase obrera para obtener beneficios que son
focalizados, ¿no? Que son bastante mínimos. Y en el caso del corporativo hay una alianza de la clase media con las clases más pudientes, con los más ricos, para conseguir algunos beneficios para sectores importantes, pero aún limitados de sus trabajadores. ¿Okay? El estado de bienestar entonces se caracteriza por varias cosas: un estado omnipresente en la política social, en los sectores sociales. Hay un dicho que dice: la persona está protegida desde la cuna a la tumba, ¿no? Está todo ahí protegido, en el caso de universalismo. Hay un estado empresario, un estado productor, un colectivismo, un sistema colectivista de toma de decisiones que corresponde a acuerdos amplios entre tres sectores, fundamentalmente: el gobierno, los empresarios y la clase obrera, y los sindicatos, ¿no? Los sindicatos. Hay una toma de decisiones que se da a través de acuerdos sociales, de pactos sociales, y esos pactos se negocian, los fundamentales son esos tres actores, ¿no? Sindicatos, empresarios y gobierno. Hay un manejo o una economía keynesiana que lo que hace es entregar altos niveles de subsidio a consumidores y a inversionistas, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos sectores en Chile se daba que habían ciertos sectores que recibían altos niveles de subsidio, ¿no? Las empresas textiles, algunas manufactureras, las automotrices, por ejemplo, y eso en el contexto en América Latina de una estrategia se llama ICIS, industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? En un contexto de post-depresión se cierran los mercados exteriores, internacionales, se da todo un proceso de proteccionista, de proteccionismo agudo, y lo que hay es ese modelo: hay que industrializar internamente, sustituir las importaciones, no depender de las importaciones, entonces empezar a producir de todo, ¿no? Acá internamente. Y fundamentalmente es la idea que el Estado impulsa la economía. Si uno lo lleva esto y no al revés, no la economía, los empresarios impulsan la economía. Si uno lo lleva a términos actuales, por ejemplo, y compara, en el caso de Chile, un cuarto del PIB es el Estado, el gasto público, ¿no? En el caso de los países nórdicos, el Estado representa los 2/3 de la economía, el PIB, ¿no? Y el resto, eso en términos de ahora, actuales, digamos. Y el otros 3/4 son las empresas, ¿no? Esa es un poco la idea. En el neoliberalismo lo que existe es que se pone fin a las políticas keynesianas que promueven estas políticas de subsidios, ¿no? Al consumo y a las empresas, que promueven la excesiva intervención del Estado. Muy sensible. Se da lo que se conoce como un ajuste estructural, que son medidas o políticas para hacer más competitivos los mercados, para aumentar la eficiencia de la economía. La eficiencia se aumenta con mayor competencia. Si hay mayores cantidad de empresas, entonces los precios bajan y la oferta o la cantidad aumenta. Lo hemos visto en algunos casos con el tema de los pasajes aéreos, ¿no? Cuando hay más competencia, antes había una sola línea aérea volando en Chile, entonces había poca oferta y los precios eran caros. Ahora, con la introducción de un mayor número de actores, hay mayor oferta de pasajes y mayores cantidades de destinos y a menores precios, ¿no? Entonces hay una serie de medidas, y a eso se le llama ajuste estructural, que están destinadas a aumentar la competitividad de los mercados, ¿no? Hay una apertura comercial en relación al comercio exterior, consistente en reducir o eliminar los aranceles, ¿no? Acuerdos de libre comercio, o reducción unilateral, como fue en el caso de Chile. En dictadura se bajan los aranceles y sin acuerdo, ¿no? No me importa lo que hagan los otros países, yo bajo los aranceles de manera pareja, ¿no? Porque creo que es mejor también que la población se beneficie de la importación de bienes extranjeros,
Le quito los subsidios a los autos, a las manufactureras de autos. ¿Por qué? Porque eso significa que los autos finalmente son más caros para las personas, y le bajo los aranceles a los autos extranjeros, entonces llegan muchos más autos, más marcas, autos chinos, indios, de todos lados, ¿no? A precios mucho más bajos. Ese es como el objetivo, el fin. Hay una privatización, venta masiva de empresas públicas a los privados, se consigue que este Estado productor no es eficiente, ¿no? Y que los privados podrían hacerlo mejor. Los privados lo hacen mejor cuando hay competencia. Si yo transformo un monopolio público en un monopolio privado, no genero mayor eficiencia, mayor competitividad, no cambio nada. Simplemente el cambio de propiedad no hace nada. El punto es cómo yo introduzco competencia en los mercados, ¿no? Hay una privatización de la seguridad social y una política social focalizada. Es decir, no vamos a gastar plata en personas que pueden pagar su seguridad, su educación, su salud. Los pocos recursos que tenemos los vamos a focalizar en aquellos que realmente lo necesitan. Y focalizar significa saber quiénes son y dónde están, ¿no? Los pobres. Y eso se inaugura en Chile lo que se conocía como la ficha CAS, la ficha de caracterización socioeconómica, que es un esfuerzo de monitorear, identificar y entregar en función de los puntajes de esa ficha los beneficios sociales, focalizarlos, ¿no? ¿Por qué se adopta un modelo neoliberal? Tal como la política es la que define la adopción de un modelo de estado de bienestar, un modelo neoliberal se adopta también por razones políticas, ¿no? Por dinámicas políticas. En el caso de Chile, que es bien especial, porque se adelanta, lo característico es que estas reformas neoliberales en la mayoría de los países de América Latina se adoptan en democracia, y del mundo en general, se adoptan en democracia, a partir de los 90. En Chile se comienzan a adoptar hacia fines de los 70, del 75 en adelante, en dictadura, ¿no? Pero que se haya hecho en dictadura no significa que no había política, ¿no? La tesis tradicional es que hay un plan preconcebido, consistente, comprensivo, que se llama el ladrillo, un documento del tamaño de un ladrillo, ¿no? Bonito, que fue elaborado por economistas de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile también, para que no vayan a echar la culpa solo a la Católica. Ricardo French Davis, Carlos Massad, varios otros, no, Carlos Massad no estaba, ni French Davis. No, habían otros economistas que eran de la Universidad de Chile. Villarzú parece que era uno de ellos, Raúl Sáez era otro, en fin. Entonces había un plan. Cuando viene el golpe hay un plan, hay un programa que ya está diseñado, hay unas preferencias ideológicas de la junta militar que eran pro ladrillo, esa es la idea. Hay una preeminencia de los Chicago Boys, que son los autores de este plan, por sobre otros grupos afines al régimen, ¿no? Y además se da en un contexto de encapsulamiento de los políticos tecnócratas que adoptan ese plan. Encapsulamiento significa que están en una salita y que no reciben presiones sociales de nadie, porque el país está básicamente políticamente apaciguado, vía represión, vía todo lo que sabemos, digamos. No hay congreso, los alcaldes son designados, etcétera, no hay nada. Están aislados de la política. Y eso les permite hacer un poco experimentos, ¿no? Ahora, esto no ocurre en otros países de América Latina, no ocurre en Argentina. La dictadura militar argentina no hizo esto, y no ocurre en Uruguay, no ocurre en Brasil, esto de adoptar un modelo neoliberal, ¿no? Entonces la pregunta en Chile es ¿por qué los militares hacen esto? Y esta es como la explicación tradicional. La alternativa es esta, que el neoliberalismo no fue probable en Chile, no fue la iluminación de la Junta, Pinochet, benevolente, que se dio cuenta de lo que
era positivo para Chile y por lo tanto corrupta, ¿no? Sino que es el resultado de coaliciones y de contingencias internas y externas. Lo mismo que la adopción del Estado de Bienestar, no exactamente lo mismo, pero es la política, ¿no? Y es la política restringida a los distintos grupos que apoyan a la junta militar, grupos que tienen intereses distintos. Ahí hay un listado preliminar, ¿no? Los militares son estatistas de formación, ¿no? Le creen al Estado, le asignan un rol muy importante al Estado para la seguridad, para el desarrollo, etc. Tenían todo un discurso geopolítico de que el Estado debía promover sobre todo el desarrollo en zonas sensibles o posibles de ser sujetas islas interiores a invasiones, por ejemplo, ¿no? Esto de conectar el país, ¿no? De desarrollarlo. Tenían no eran neoliberales de formación, ¿no? Después habían otros que eran los de la doctrina de la seguridad nacional, que habían fundamentalmente pasado por la Escuela de las Américas, que era ¿cómo se dice?, acuerdo de cooperación en el contexto de los años 60, de la Guerra Fría, para promover, digamos, ¿no?, neutralizar la amenaza del comunismo en la región, ¿no? Entonces, y eso se reduce básicamente es el enemigo no está fuera de la frontera, está dentro, y son los comunistas, ¿no? Es la izquierda en general. A eso se reduce la doctrina de la seguridad nacional. Otro grupo son los gremialistas, que son los autores de Jaime Guzmán y su escuela, son autores de la Constitución del 80, los conservadores tradicionales, los grupos que se había, o partido que se había fusionado, pero que finalmente en definitiva había actuado en buena parte del siglo XX, un sector de la democracia cristiana, ¿no? Los neoliberales, los Chicago Boys, que eran fundamentalmente académicos, ¿no? Y entre los empresarios habían dos grupos, unos que recibían subsidios del Estado que venían de años anteriores al régimen, los textiles, los automotrices, etcétera, esos grupos de empresarios, y que por lo tanto no podían subsistir sin estos subsidios, no eran competitivos. Y habían en cambio otros empresarios que competían en los mercados internacionales, etcétera, y que no hacían uso de eso. Entonces, ¿qué pasa? Se dan una serie de circunstancias internas y externas que hacen, esto ocurre hacia 1975. En los primeros 2 años, la Junta lo que hace es básicamente tomar medidas de, ¿cómo se dice?, de estabilización económica. Medidas de estabilización, no hay cambios en el modelo, ninguno. Simplemente reducir la inflación, reducir el gasto fiscal, etcétera, estabilizar la economía y hacer su estrategia de represión política. Y en eso es igual a todas las otras juntas, ¿no?, de América Latina. Estabilización económica y represión de la izquierda. Pero en el año 75 hay cambios en la economía internacional, hay mucha fluidez de dinero, ¿no? Hay también cambios dentro de la Junta. Una cosa importante de la Junta Militar en Chile es que se da un sistema, que se fortalece la figura de una persona, que es Pinochet. Las otras juntas, en cambio, permanecen colegiadas. La brasilera, hay varios presidentes de la dictadura brasilera, no uno solo, también en la Uruguay y en la Argentina, ¿no? Ese era el origen inicial. Pinochet tenía que, después de un tiempo, cederle al de la Armada y así se iban a ir turnando. Hay disputas internas, la más famosa es la del general Lee, ¿no? Los que se acuerdan, no la vamos a explicar. Pero básicamente el resultado de eso es que se fortalece en una figura principal que es Pinochet hacia el año 75. Y en el año 75, producto de
oportunidad económica, la Junta le da prioridad a estos empresarios internacionalizados y deja caer a varios otros, ¿no? Básicamente liquida a los empresarios domésticos que lo habían apoyado con las políticas que se vienen a continuación, desde el año 75 hasta el 80, que son las políticas neoliberales. Se eliminan los subsidios, se bajan los aranceles, etc., ¿no? En lo que respecta a la reforma de los sectores sociales, hay un reemplazo del sistema de reparto que se conoce en el mundo como Pay As You Go por uno de capitalización individual con prestadores privados, las AFP, ¿no? Salvo esto es para los que las personas podían optar entre permanecer en el sistema actual o cambiarse, y todos los que entraran a la fuerza laboral tenían que obligadamente entrar al nuevo sistema, y los militares quedan fuera de esto a través de dos cajas del sistema anterior, que era función de cajas, ¿no? Las cajas de empleados particulares, la caja de empleados públicos, de periodistas, etc. Se reemplazan por la AFP, pero salvo dos cajas, que son la caja de la Capradena y la DIPRECA, ¿no? Que son las de Carabineros de la Fuerza Armada, que entregan beneficios muy superiores y pensiones mucho más altas de lo que entrega la AFP, ¿no? La salud multiplica los servicios de salud a nivel provincial, descentraliza la salud primaria y se crea el sistema de aseguradoras privadas, las llamadas ISAPRES. En educación, la municipalización, se da el proceso de municipalización, es decir, el traspaso del sistema público a los municipios, digamos, a prestadores municipales. Se crea la educación particular subvencionada y se introduce el voucher, que es la cantidad de dinero del per cápita que entrega el Estado por cada estudiante, ¿no? En vivienda se dan subsidios a la demanda, y el Estado básicamente se restringe a seleccionar beneficiarios, ¿no? Y se consigue a la política, el gobierno local como fundamentalmente agencia implementadora. Hay una lógica de desconcentración o de descentralización que se instala ahí. Hay varios otros ámbitos que por tiempo no los cubrimos, por ejemplo el tema de la segregación urbana. El otro día le escuché hablar a una persona del tema esto de la precariópolis, a propósito de Bajos de Mena, ¿no? Decía que era un geógrafo urbano que cada ciudad de Chile tenía un Bajos de Mena, ¿no? O sea, para hacer una analogía de que el resultado en esos ámbitos, digamos, es también la segregación de la ciudad, ¿no? De la inclusión de estas lógicas de mercado. Los resultados en seguridad social, según estos autores, Rashinsky y Romaguera, no hay mejora de cobertura ni de pensiones. Hay mejora en algunos indicadores biomédicos, ¿no? Pero problemas severos de acceso. Estamos hablando de los años de los 80, de fines de los 80. Indicadores biomédicos como por ejemplo la natalidad infantil, la mortalidad infantil, que había bajado enormemente, pero eso no significaba que pero persistían problemas de acceso, colas, etc. Listas de espera que se mantienen hasta ahora. En educación lo que ocurre es que hay una fuerte estratificación, hay una cobertura casi universal, cosa que no existía antes. Tampoco idealicemos el siglo XX en Chile, lo que era antes, porque en rigor la escuela, el liceo, en la segunda mitad del siglo XX era muy bueno, ¿no? Todo el mundo tiene eso instalado, pero en realidad era para algunos nomás. Esto del estado de bienestar corporativo, los beneficios son para un sector. No es que cualquier persona podía ir a un liceo, los campesinos no iban a los liceos, no tenían acceso, o llegaban hasta sexto básico y se acababa la educación para un grupo importante. Entonces hay un acceso universal, pero hay un problema de calidad, ¿no? Hay una estratificación. Los que pagan tienen educación de buena calidad y los que no pagan tienen educación de mala calidad, ¿no?
Ese es el resultado. Y en un principio problemas de acceso a la educación superior, y después se multiplican las universidades, ¿no? Con la reforma de la educación se multiplican las universidades y el resultado es también una estratificación del sistema de educación superior. Universidades buenas, más o menos, y universidades malas, ¿no? Y las personas acceden a esas universidades de acuerdo a lo que pueden pagar, ¿no? Y de acuerdo a cómo vienen formados. Si tienen buen puntaje en la PSU, acceden a una universidad mucho mejor. Pero el buen puntaje a su vez está asociado a si fueron a una escuela privada, a la calidad de la educación que tuvieron en básica y media, ¿no? Bueno, hay una coyuntura que es importante, que es la de la recesión del 82, ¿no? Que tiene algunos efectos bien demoledores, ¿no? Hay un aumento del desempleo que es por sobre el 25%, entiendo, en esa época, ¿no? Una tremenda baja del consumo, y en ese contexto se dan algunas cosas como esta transferencia de recursos fiscales a empresarios, al sector bancario. El gobierno en un momento opta por la crisis internacional en hacer un plan de salvataje a los bancos, que después, no es que le entregan los recursos gratis, ¿no? Después es un préstamo, pero que es de muy largo plazo y que se conoció después como la deuda subordinada, ¿no? Pero básicamente el gobierno deja su neoliberalismo ortodoxo. Si fuera verdaderamente neoliberal, habría tenido que dejar quebrar a los bancos, pero dice no, el sistema, la economía se va al suelo, más de lo que está, si no se recupera el sector bancario, y por lo tanto les da este préstamo, los salva, y eso en contra de otros sectores, los sectores sociales, ¿no? Se crean programas como el PEM, el POG, ¿no? Programas de empleo, etc. Pero finalmente las personas tienen que sobrevivir con estrategias comunitarias como las ollas comunes, etcétera, y todo eso. Pero lo importante, a mí me parece, de esta crisis es que es el último punto, es que se crea un movimiento social y político por la democracia, ¿no? Se reactiva después de casi 10 años un movimiento de protesta, de resistencia, que tiene distintas formas, ¿no? Formas políticas, movilización social, etc. Pero es un movimiento social bien importante que surge en esa época y que logra articularse con los partidos políticos, ¿no? Hay una apertura del régimen también que se da por una serie de presiones a nivel internacional por denuncia a las violaciones de derechos humanos. Varios países estaban también de América Latina, estaban dejando de ser dictadura y retornando a la democracia. Entonces todo esto genera un contexto que obliga a una apertura, y en ese contexto de apertura hay un movimiento social y político por la democracia que finalmente concluye con la derrota del régimen en el plebiscito del 88. La Constitución del 90, y esto a propósito de la discusión actual que no la vamos a desarrollar porque esto está en la última sesión, así que yo simplemente enuncio algunas cosas que son estas. Establece una serie de cerrojos, ¿no? La Constitución del 80 establece una serie de como delegados cuyo objetivo eran limitar el rango de acción de los gobiernos que se venían, ¿no? De los gobiernos post-dictadura. La inamovilidad de los comandantes en jefe era uno de ellos, la existencia de senadores vitalicios y designados, el sistema binominal para la elección del Congreso, cuyo efecto es que básicamente le entrega un subsidio electoral a la primera minoría, ¿no? La primera minoría, la derecha, tenía 1/3 de los votos, 34%,
y sin embargo tenía un 50% de los escaños de senadores y diputados. Ese es el subsidio. Si fuera un sistema proporcional, si tú tienes 30, yo te doy 30. 30% de los votos, tienes derecho a 30% de los escaños. En este sistema binominal tú tienes un tercio de los votos y yo te doy un 50%. ¿No? Y si tienes el 60%, yo te doy un 50%, te rebajo, ¿no? Eso es lo que hace el sistema binominal, y eso introduce un candado. No se puede, el gobierno entrante o la nueva coalición, la concertación, en este caso, no puede hacer cambios porque está empatada en el Congreso, ¿no? Además de eso, hay altos quórums. Se ha hablado de esto de las leyes orgánicas constitucionales, que son leyes que tienen rango constitucional, ¿no? Y que definen varios temas, hay un listado de las leyes, que creo que son 11 o 17, no me acuerdo. Pero está la Contraloría, por ejemplo, está regida por una ley orgánica, el Banco Central, los partidos, el sistema electoral, el Tribunal Constitucional, el gobierno interior, o sea, los gobiernos regionales y municipales se rigen por leyes orgánicas constitucionales, y para hacer cambio en esas leyes se requiere 4/7, el 57% de los senadores y diputados. Luego hay una atribución que se le entrega al Tribunal Constitucional, que es la competencia preventiva, ¿no? Es decir, antes de que una ley salga o sea promulgada, el Tribunal Constitucional ve si es constitucional o no. En la práctica es como otra cámara, ¿no? Y eso es lo que también produce un cerrojo. Y finalmente, alto quórum, 2/3 para la reforma constitucional. Se requiere un 67% para hacer una reforma constitucional. Entonces, si tú tienes una mayoría de un 60%, no puedes hacer cambio, porque en realidad tu mayoría debería ser un 67%. A menos que logres acuerdos, y es por eso que en los 90 se habla de esta democracia de los acuerdos, que ha sido un poco entre vilipendiada pero también exaltada, ¿no? Uno decir, pucha, pero es que nos logramos consenso y como que conversamos, pero en realidad eran acuerdos como muy forzados, ¿no? Si la concertación quería llegar a un acuerdo de reforma tributaria, por ejemplo, que se hicieron dos en el año 90 y 93, tenía que acordar con una parte de la oposición, y esa parte de la oposición era un partido que era Renovación Nacional, ¿no? La UDI no quería cambiar nada, no quería reforma tributaria, no cambios, ¿no? Entonces, muchos dicen, ahora el discurso de la concertación no hizo nada. Está bien, no hizo nada, pero tampoco podía hacer mucho, ¿no? Ese es el tema con estos enclaves, ¿no? A menos que lograr acuerdos, y eso significan cambios muy moderados en el sistema político. En los años 90 y 2000, entonces, en términos de política social, lo que hay es que se mantiene el modelo y los mecanismos de cuasimercado. Por ejemplo, cuasimercado es cuando se introducen como sistemas de pago en bienes públicos, en la provisión de bienes públicos. Por ejemplo, en educación pública, a través del voucher, del per cápita que paga el Estado por alumno. Después en las concesiones, las carreteras, etcétera, las AFP, ISAPRE, transporte, en fin. Se mantiene, no hay cambios, ¿no? Lo que hay es que hay un aumento significativo del gasto social. Eso es lo que hace la concertación en la década del 90, ¿no? Dice, hay una deuda social, hay un problema de financiamiento de la salud, necesitamos inyectar gran cantidad de recursos, ¿no? Y eso se logra con una reforma tributaria que es relativamente modesta, pero es una reforma tributaria que logra recaudar recursos e inyectarlos a esos sectores, sin alterar los pilares de su funcionamiento, las lógicas neoliberales de su funcionamiento. Es con más plata nomás. Además, en un contexto de alto crecimiento de la economía. Desde el año 86 en adelante, la economía crece a tasas sobre el 6%. Y en los 90 continúa creciendo a tasas elevadas.
Entonces eso es harta plata, ¿no? Pero no se pueden hacer cambios sustantivos en las políticas. En los 2000 hay cambios moderados a las lógicas de mercado, muy modestos, pero que son sintomáticos. Uno de ellos son las garantías de exigibilidad en algunos sectores, en salud, por ejemplo, el inicio del plan Auge, ¿no? Que dice, bueno, a las personas les vamos a reconocer, vamos a aumentar, vamos a financiar, el Estado va a financiar algunas enfermedades catastróficas, ¿no? Porque todo este diagnóstico de las familias que entraban en una enfermedad catastrófica, básicamente perdían todo, ¿no? Tenían que vender la casa, vender todo, ¿no? Para poder financiar esa... Y se introduce lo que se conoce como el pilar solidario en pensiones, que es muy modesto el cambio. Entonces se habla lo de bicéfalo hace alusión, esta autora lo usa, Ana Farías, como un monstruo de dos cabezas, ¿no? Tiene una cabeza liberal, neoliberal, y otra cabeza más chiquitita, ¿no? Pero cabeza de monstruo que es como de estado, de bienestar, ¿no? Se mantiene en cualquier caso el sistema de mercado como primario. Hacia los 2000 comienzan a darse una serie de cambios, digamos, ¿no? Importantes. Hay una serie de fiascos de política pública. La crisis eléctrica del 98, ¿alguien se acuerda de eso? ¿Sí? El Transantiago del 2006. Sí. La creciente percepción de inseguridad. La LEGE, el 2006 fue el pingüinazo, la revolución de los pingüinos, y para apaciguar a los pingüinos se dicta la ley orgánica, se reemplaza la LOCE por la LEGE. Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza por Ley General de Educación, LEGE. Pero que en realidad es una cosa cosmética, ¿no? Que no altera las lógicas del sistema. Y el último es el de la ONEM y Shoah en el terremoto. O sea, nos golpeó el terremoto, pero además nos golpeó la ONEM y el Shoah, que fue culpa del Estado, eso no fue causa natural, ¿no? Luego, recurrentes casos de corrupción: Coimas, Mobgate, Inverlink, Chile Deportes, EFE, el de ferrocarriles, ¿no? Y hay un creciente diagnóstico de problemas como de política, ¿no? Hay un diputado que se llama, no me acuerdo el nombre de pila, Aguiló. René Aguiló, no. Sergio. Que hace un documento que se llamó El Grito de Aguiló, y donde básicamente dice: nos vendimos al neoliberalismo, la concertación se vendió al neoliberalismo y no puede ser esto, ¿no? Y después viene toda una discusión entre los autoflagelantes y los autocomplacientes. Los autoflagelantes, entre ellos Aguiló, decía: nos vendimos al neoliberalismo, ¿no? Y los autocomplacientes que seguían diciendo: no, vamos bien, esto va bien, lo hemos hecho bien, sigamos, profundicemos, etc., ¿no? Y después aparecen también los llamados diputados díscolos, Marco Enríquez, se empiezan a fragmentar la concertación, se empiezan a salir de los partidos, se empiezan a crear partidos nuevos, ¿no? Ese es como un poco los signos que aparecen. Y hay efectivamente una caída electoral de la concertación, que casi pierde el gobierno con Bachelet el 2005, a fines del 2005, y lo pierde el 2010, definitivamente. Eso en un contexto también de de creciente participación electoral. O sea, la derecha de algún modo gana, que es minoría, gana la presidencia, porque la gente no vota, entre otras cosas. La gente que debiera votar, no vota. Y además hay una crisis de representación en el Congreso, en el sentido de que por el sistema binominal se sigue produciendo ese empate, ¿no? Artificial, y eso impide que se den los cambios que se requerirían. Hay una crisis de los partidos y una emergencia de los movimientos sociales, un surgimiento fuerte de los movimientos sociales. Esa crisis, por mucho tiempo, los partidos políticos en Chile fueron partidos programáticos, representaban sectores,
representaban clase, eran partidos de clase, ¿no? Habían partidos de clase media, habían partidos obreros, habían partidos de clases altas, etc. Eso tenía una virtud, y es que la gente podía de alguna forma identificar las plataformas y canalizar sus demandas a través de los partidos. Los partidos cumplían el rol que en una democracia sana tienen que cumplir, que es representar, canalizar, ¿no? Articular los intereses difusos, ¿no? Y promover los cambios a través de negociaciones que se requieren. Eso los partidos dejaron de realizar esa función y empezó como una especie de personalismo, donde la gente votaba por persona. En ámbitos cristianos, lo digo, se dice mucho eso de que en realidad hay que votar por persona, pero es como peligroso ese tema, ¿no? Porque las personas son variables y las personas finalmente también tienen estrategias de posicionamiento, en fin, esos personalismos. Yo prefiero lo programático a lo personal, ¿no? Prefiero identificarme con un partido, pero el problema es que la gente tiene cada vez crecientes dificultades para identificar qué partido lo representa. Entonces está ese problema que es de largo plazo, junto con corrupción, junto con fiascos de política pública. Entonces no nos representa el establishment político y emergen los movimientos sociales. Hay en los 2010, desde 2010 en adelante, una profundización de esta crisis de representación política, irrupción de los movimientos sociales. Anda Chile, que era de los deudores habitacionales, que surgió muy tímido. ¿Se acuerdan que hacían esos que se tomaban los letreros de la Alameda? Se colgaban, etc. Eso fue como lo primero. Después el movimiento estudiantil, el No Más FP, el No Más TAC, etc. Nuevos casos de corrupción: Corpesca, Penta, SQM, Cabal, Milico Gate, Paco Gate, ¿no? Crisis de las instituciones, la Polar, farmacia, papel confort, pollo, crisis de la iglesia. Hay como configura como una sensación además de abuso, nos están abusando. Y además otras instituciones pierden su credibilidad, se cae todo, ¿no? Importantes como la iglesia. Hay una reforma tributaria del 2014 más profunda de lo que fueron las anteriores reformas tributarias, pero en un contexto de bajas tasas de crecimiento. Si en los 90 las tasas de crecimiento eran por sobre el 6%, en los 2010 son menores al 2%. Entonces tú haces una reforma y no recolectas mucha plata, ¿no? Ese es como un problema importante. Un cambio clave, a mí me parece decisivo en términos de ustedes dirán si es positivo o no, pero yo digo que es importante porque muestra un cambio como en las lógicas de la política social, del modelo. Habíamos dicho que el gobierno de Bachelet 1 puso la pensión en el auge, ¿no? Esto de las garantías de acceso a la salud para algunas enfermedades, y el pilar solidario del sistema de pensiones. La gratuidad en el 2016 se introduce, y básicamente lo que dice: mire, acá no importa si usted es el hijo de Luxic, Angelini o es un hijo de un poblador, usted va a tener educación universitaria gratis. Y uno dice: pero ¿para qué le va a financiar la universidad Luxic y Angelini, ¿no? A los hijos de los más ricos? No, es que es un principio básico, y si nosotros aumentamos los impuestos para todos, le aumentamos los impuestos a Luxic y Angelini, en realidad le estamos pagando la educación también. Así que, pero es un cambio importante, un cambio a la lógica de focalización. Es como decir: mire, los mínimos sociales son mucho más altos de los que tenemos hasta ahora, reconocidos, ¿no? Aquí también en los 2000 se da un quiebre, ¿no? Una distancia entre los empresarios y la concertación o la nueva mayoría, ¿no? Se había dado una lógica de cooperación primero, y en los primeros 20 años,
¿no? Y ahora hay un quiebre, hay una creciente desconfianza, ¿no?, entre el sector empresarial y los gobiernos de centro-izquierda. Y hay entonces una profunda fragmentación de la centro-izquierda, una tensión electoral creciente, mucho mayor, una crisis de la representación y Piñera 2. 5 minutos. Ya. Acá en Chile se da una cosa interesante, o sea, no interesante, digo, mal dicho, una cosa inédita, como dijimos al inicio. Cuando se hace una reforma neoliberal, hay una serie de efectos. Hay algunos que dicen es la píldora amarga, ¿no? La píldora amarga es hace la idea de que hay un enfermo que tiene que mejorarse y que para mejorarse se tiene que tomar un jarabe de una píldora que es súper mala, ¿no? Entonces hay una serie de efectos negativos, pero después esa persona se mejora, ¿no? Se toma la píldora pero después se mejora. Entonces esos serían los efectos transitorios de la reforma neoliberal, reforma que en Chile se da en un contexto de dictadura, ¿no? Cuando se le sacan los subsidios a las empresas, cuando a las textiles, ¿no? Cuando se eliminan todos estos, se privatiza, hay todo un impacto, y ese impacto es aumento de la inflación, aumento del desempleo, aumento de la inequidad. Se supone que esos efectos para los promotores de la política son transitorios, ¿no? Entonces acá tenemos un modelo que muestra el efecto. Acá en este tiempo cero venimos de una economía en crisis, por eso es que se implantan estas reformas neoliberales para mejorar al enfermo, ¿no? Pero lo que hace la reforma en el tiempo, cuando se implementa acá en este tiempo, esto es una eje de tiempo, es que el consumo que estaba en este nivel baja pronunciadamente, producto de una mayor inflación, de desempleo, si hay desempleo la gente no compra, en fin, baja el consumo. Pero el enfermo se empieza a mejorar, empieza a consumir más, ¿no? Y llega un momento en que supera el nivel de consumo que tenía antes de la implantación de la reforma, ¿no? Esto hay muchos gobiernos en América Latina que no han intentado, lo han hecho, pero aquí en este Valle de Lágrimas hay todo tipo de fenómenos. Estallidos sociales, crisis política, tumban a un presidente, etc. No es que la gente se quede tranquila. En dictadura se puede hacer porque está bastante reprimido, pero igual es riesgoso, ¿no? En democracia en América Latina hay, por ejemplo, el caso de Ecuador, esto se hizo y terminó en la renuncia del presidente, ¿no? Finalmente, y varios países abortan el programa neoliberal, ¿no? O lo dejan a medio camino. En Chile lo que ha sucedido es que el modelo se implementó de manera radical, ¿no? Se pasó esta caída en época de dictadura, con la política, digamos, neutralizada, controlada, y luego sucedió esto, yo creo que nadie puede negar que aumenta el consumo, la gente tiene más acceso de lo que nunca tuvo en términos de consumo. Tiene acceso a la educación, etcétera, mala, pero tiene acceso, ¿no? Entonces parece que no es solo el consumo lo que importa, ¿no? Acá tenemos los efectos de largo plazo. Según los promotores, hay un mayor crecimiento de la economía, hay un mayor empleo y hay una reducción del número de pobres. Y eso es consistente con lo que ha pasado en Chile. La pobreza se ha disminuido desde un 40% en el año 90 hasta un 13%, según, no me acuerdo cuál es el último dato de la CACEN. Hay menos pobres. Ahora que a lo mejor se están midiendo mal, pero objetivamente yo creo que hay menos pobres de los que había en el año 90. Los críticos señalan precariedad laboral, mayor inequidad e individualismo, ¿no? Sobre tema de inequidad, acá ustedes no se ven los países.
lástima. Pero bueno, Chile está por ahí, ¿no? Estos son los países nórdicos, acá está Eslovaquia, Eslovenia, Noruega, Dinamarca, que tienen bajos niveles de inequidad, y esta es la diferencia entre el ingreso del decil más rico en relación al decil más pobre. Esto significa que los hogares más ricos tienen acá 30 veces, ganan 30 veces lo que gana el decil más pobre. Esos puntos negros que se ven ahí. Acá, por ejemplo, en los países más igualitarios, son 10 veces. Es distinto a ganar 10 veces, a que los ricos de Noruega ganen 10 veces lo que ganan los más pobres. A que ganen 30 veces, que es lo que refleja esto. Acá, en el caso de Chile, de nuevo tenemos este problema, digamos, de que en realidad Chile no es más según las cifras, desigual que muchos países de América Latina. Brasil, México son más desiguales que Chile. Guatemala, varios países de América Central. Argentina no, Uruguay no, son más levemente con mayores niveles de equidad. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué se genera? ¿No? Acá sobre individualismo, estos son datos de confianza. Cuando se le pregunta a la gente, si acá dice porcentaje de personas que expresan altos niveles de confianza en otros. Se les pregunta, hay varias encuestas mundiales que se les pregunta a la gente, ¿usted confía en los demás? ¿La gente confía en la gente? Y acá tenemos que en los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, el 89% de la gente dice confiar en los otros. Acá Chile está en 13%. El último estos son los países de la OCDE. Y Chile está en la OCDE, digamos, el miembro de la OCDE junto con México. Estados Unidos dice 49% y el promedio 59%. O sea, algo también hay con esto, 13% de confianza. La gente, bueno, las cifras varían, pero es bajo, es definitivamente bajo. Los niveles de confianza son bajos, ¿no? ¿Por qué fracasan las naciones? Con esta termino. Hay una hipótesis que habla de la trampa del país del ingreso medio, ¿no? Y es lo que podría, algunos dicen, pasar en Chile. Hay países de ingreso países de clase media. Chile es un país de clase media, no es un país pobre, es un país de clase media. Hay países pobres, los países africanos son pobres, Haití es pobre, varios países son pobres, pero Chile es un país de clase media, ¿no? Por ingresos, por todos los indicadores. Digamos así, un país de ingreso medio. Ahora, ¿qué pasa? En estos países de ingreso medio tienen problemas para llegar al nivel, a dar el salto al desarrollo, porque se generan una serie de demandas de la ciudadanía por mayor acceso, por mayor equidad, etc. Y esas demandas generan mayores niveles de impuestos, mayor exigencia de beneficios sociales, y se supone, dicen los que suscriben esta tesis, que eso incide en que el crecimiento del país se quede pegado, en tasas del 2%, ¿no? Y deje de crecer y por lo tanto no dé el paso al desarrollo. Esa es como la... Hay otras hipótesis que tienen que ver con la geografía, con la cultura y la ignorancia. Esto lo plantean estos autores. Los países del sur son subdesarrollados, los países del norte son desarrollados, ¿no? Depende un poco de la ubicación geográfica de los países. La hipótesis de la cultura se refiere como a que hay culturas que son más propensas al trabajo, que son laboriosas, que tienen otras características. Hay un famoso libro ahí que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que dice que la ética de trabajo del protestante, que es una ética religiosa que busca demostrarse que está predestinado al cielo, ¿no? Es más propensa al trabajo que la ética religiosa católica, ¿no?
hay rasgos de la cultura que hacen que unos países sean más desarrollados que otros. Ese es básicamente. Y la hipótesis de la ignorancia señala que los gobernantes no saben cómo lograr el desarrollo, ¿no? Ahora, esa hipótesis la descartan estos, me voy a quedar aquí nomás, y dicen en realidad el hecho de que un país fracase o de que se desarrolle o no se desarrolle tiene que ver con las instituciones, con el tipo de instituciones que tiene. Los políticos saben lo que funciona y lo que no funciona. El problema es que no lo adoptan por la política, ¿no? Si no adoptan las instituciones que generan desarrollo es porque hay intereses políticos que se benefician de una condición de subdesarrollo. A lo mejor en el corto plazo, pero fundamentalmente es eso. Hay dinámicas que están como entrampados en dinámicas políticas, ¿no? En dinámicas políticas que validan sistemas o instituciones que no promueven el desarrollo. Esa es como la causa que es fundamental. A mí me parece que hay causas estructurales, que hay causas de corto plazo, como son estas causas de confianza, de expectativas que tienen las personas, ¿no? Y que son legítimas, y de percepciones y de digamos, de cotidianidad, ¿no? Que tienen que ver con las demandas. Pero también, y que uno podría decir explican, son los abusos, la corrupción, lo que explica el enojo de la gente. Pero hay condiciones de largo plazo. Y esas condiciones de largo plazo, y con esto termino, tienen que ver con el modelo, a mi modo de ver, tienen que ver con el modelo, con un modelo que es muy extremo, un modelo de tipo neoliberal que es muy extremo, y con un sistema político, con las instituciones de un sistema político que no logran que las preferencias de las mayorías sean llevadas de alguna forma, canalizadas a través de las instituciones políticas, y que eso promueva los cambios que se requieren.